Cordial saludo. Mi nombre es Lucy Mosquera, estudiante del tercer semestre del programa de Maestría en Educación con énfasis en lenguaje de la Universidad Externado de Colombia. Quiero compartirles mi experiencia con la intervención sala de redacción. A veces pensamos en un ejercicio único y limitado. Sin embargo, después de leer esta reflexión, uno puede llegar a la conclusión de que escribir es todo un proceso que requiere de hacer una y otra vez ciertas cosas. Sin embargo, cuando yo le planteo a mis estudiantes la posibilidad de escribir, el estar frente a ese papel en blanco los paraliza en muchas ocasiones porque no saben cómo plasmar en el papel sus ideas, de qué escriben o cómo escriben. Son tan solo algunas de las inquietudes que a ellos les llega permanentemente cuando tienen que enfrentarse a la escritura y también hacen parte de la ansiedad que puede tener el profesor a la hora de leer los productos de los niños al darse cuenta de que las estrategias no han funcionado y que efectivamente los estudiantes siguen teniendo esa problemática. Cuando nosotros empezamos la maestría y realizamos el diagnóstico institucional, nos dimos cuenta que había una problemática bastante recurrente y esta hace referencia al hecho de que como maestros nosotros no implementamos en nuestras prácticas las características del modelo pedagógico al cual está inscrito en la institución. En nuestro caso, trabajamos o trabajo en el Colegio Ciudad de Montreal. Mi población son estudiantes de grado sexto y el colegio tiene como modelo pedagógico el aprendizaje significativo. Desafortunadamente, las prácticas que realizamos no obedecen a ese modelo y es probablemente la razón por la cual nuestros procesos de enseñanza de aprendizaje pues, no sean tan efectivos como quisiéramos. Eh, Desde hace algún tiempo las pruebas saber vienen arrojando evidencia de la gran debilidad que nuestros estudiantes tienen en materia de la competencia comunicativa, tanto en la lectura como en la escritura, que son los que se evalúan desde las pruebas saber. Eh, es recurrente porque todos los años han venido los resultados siendo parecidos. Sin embargo, se han hecho bastantes propuestas y se han desarrollado bastantes iniciativas en lo que tiene que ver con lectura, pero en la parte de escritura no han sido muchas las intervenciones que se han dado, por no decir que realmente han sido nulas. Esa es la razón por la cual me decanté por el trabajo con la competencia comunicativa escritora. Primero, pues por la gran dificultad que se ve evidenciada en los resultados de las pruebas y segundo, porque también eso se evidencia durante las clases y se nota la frustración que tienen los chicos a la hora de escribir. Sin embargo, las pruebas saber se realizan únicamente en los cursos tercero, quinto y noveno. Y pues como yo estoy trabajando con sexto, ya sea necesario realizar una prueba o un diagnóstico que determinara si realmente los niños seguían teniendo esa misma competencia. Por eso, a inicios de este año, en el semestre anterior, realicé un diagnóstico el cual arrojó que evidentemente nuestros estudiantes sí tienen grandes dificultades en la parte comunicativa escritora, específicamente en los componentes sintáctico y pragmático, es decir, en la manera como deben organizar los contenidos en el texto y en la importancia de tener en cuenta el público al cual va dirigido y la manera como debemos hablarle a ese público. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información eh, y pensando en las posibles soluciones, escogí como eje articulador del proceso la estrategia didáctica secuencia, la secuencia didáctica o secuencia pedagógica. A través de la secuencia se puede organizar un trabajo en línea que permita que no solamente manejar una serie de contenidos, sino articular un proceso que dé como resultado un producto particular. En este caso, esta secuencia está encaminada, tiene como objetivo el producir y publicar una revista electrónica para que los estudiantes puedan compartir información con la comunidad educativa y para que la comunidad educativa reciba de ellos información que consideren útil o interesante. Fue muy, digamos, interesante proponerles el trabajo a los estudiantes
porque era la primera vez que ellos se enfrentaban a una actividad como esta, tener que escribir para que otros los leyeran. Y de alguna manera pues se llenaron de emoción y de entusiasmo y empezaron a escoger una serie de temas que yo decía, oh, Dios mío, ¿cómo van a escribir de esto? Pero sinceramente yo como docente he aprendido a respetar los criterios de los chicos. A veces uno desde su postura de adulto no ve que algo como que algún tipo de tema sea tan importante o tan relevante y uno quisiera guiar todo lo que los chicos hacen. Pero ellos me enseñaron que hay que respetar sus criterios y de hecho respeté los temas que escogieron para su trabajo. El trabajo consiste en lo siguiente. Ellos deben organizar grupos de no más de 4 estudiantes, grupos de redacción, y en esos grupos deben establecer un tema para su revista y los artículos que van a ser parte de esa revista. Para hacerlo de esta manera, entonces ellos desarrollaron una serie de estrategias como por ejemplo el mapa mental, fue una herramienta muy útil porque a través del mapa mental ellos establecían el tema de su revista y los subtemas. Y lo que hacían era asignarle a cada integrante del grupo un subtema para que esta persona se encargara de los artículos correspondientes. Pero antes de entrar más en detalle en lo que la secuencia didáctica quiere atender, me gustaría explicarles que parte de mi trabajo está influenciado por los autores Delia Lerner y Casani, Daniel Casani. ¿Por qué? Porque ellos hablan de la lectura como un proceso importantísimo en el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes, pero que se vuelve efectivo y se vuelve eficaz cuando ese proceso está marcado en una actividad que sea significativa. Y ellos insisten en que para que algo sea significativo debe ser parte de la realidad y de la cotidianidad del estudiante, es decir, el aprendizaje situado. Utilizar experiencias reales, utilizar sus necesidades, sus gustos, sus anhelos, para convertir eso en un ambiente de aprendizaje que para ellos tenga sentido. Por eso me entusiasma mucho el trabajo con la revista electrónica. Inicialmente esta revista no iba a ser electrónica, iba a ser una revista digital. Para eso pues ya habíamos pensado en algunas plataformas como Canvas o Wix que permiten organizar revistas digitales de forma muy, digamos, muy intuitiva, muy práctica. Pero para esa época la red de servicios de internet de los colegios del distrito, por lo menos en Ciudad Bolívar, donde yo trabajo, colapsó. Entonces estuvimos sin internet por mucho tiempo. Es más, llegamos a pensar que ya este año no íbamos a tener. Por lo tanto, se me ocurrió un plan B, que fue trabajar la revista ya no digital, sino electrónica, es decir, hacer un documento que podamos colgar en la red para que las personas lo puedan ver. Pero este documento lo íbamos a trabajar utilizando Word. Entonces, ahorita les explico más en detalle qué hicimos con las revistas en Word, pero sí quería resaltar eso, la importancia de que para que un aprendizaje sea significativo, debe partir de actividades que sean reales, de problemas o de situaciones que para los niños sean cercanas y reales. Y también juega un papel muy importante el aprendizaje colaborativo. Por eso animarlos a trabajar en grupo, a escuchar al compañero, a permitirle a los demás que opinen sobre mi trabajo es importante, porque el aprendizaje colaborativo logra lo que Vygotsky decía, que es realmente aprender. No podemos aprender si no estamos en un contexto en donde el compartir nos permite a nosotros mejorar. Entonces esta primera parte fue importante, establecer los grupos de trabajo y a partir de esto, de la organización de los grupos de trabajo, pues se fue empezando a desarrollar el resto del trabajo. Es importante notar también que los estudiantes por grupos tenían o tienen unas carpetas de evidencia en donde ellos han estado guardando sus producciones, los borradores y todo el proceso que han ido realizando, y al verlos pues uno se da cuenta pues de la evolución. Entonces, la didáctica que les planteo se llama, obviamente está la redacción y está dividida en 3 fases: la fase de preparación, la fase de producción y la fase de publicación. Actualmente estamos terminando la fase de producción. En la primera fase, que es la fase de preparación, lo que trabajamos con los estudiantes fue el tema de la tipología textual. Eh, Normalmente en un grado sexto analiza los textos narrativos.
Sin embargo, en esta primera fase tratamos de abarcar varios textos para que los niños pudieran identificarlos, ver las diferencias entre ellos, sus características y obviamente sus funciones. Entonces, aparte del texto narrativo y los textos, otros textos como el descriptivo, el instructivo y demás. ¿Qué se buscaba en esta primera fase? Primero, que los niños definieran estos tipos de texto. ¿Qué es un texto instructivo? Segundo, que determinaran la estructura de cada uno de ellos. Es decir, no es lo mismo escribir un texto descriptivo que uno argumentativo. Entonces la idea era saber cuáles eran los elementos que los diferenciaban y poderlos plasmar a la hora y poderlos identificar a la hora de leerlos. Porque en esta primera etapa lo que queríamos era identificar los tipos de texto. Entonces tenemos la definición, las características, y la estructura, muy importante la estructura, que es ya hace parte de eso, hace parte de la sintaxis, el poder organizar un texto de forma adecuada, el uso de conectores y demás. Esta parte fue bastante importante. Sin embargo, fue mucha información, muchísima información, y de alguna manera los chicos quedaron abrumados. Les gustó el trabajo y pudieron identificar algunos tipos de texto, otros les quedó, o, pues otros los chicos consideraron que fueron demasiado complejos. Entonces lo que se hizo fue enfocarnos solamente en un solo texto después de haber analizado esta gran variedad. De este trabajo pues quedaron obviamente pues las carpetas de los niños en donde están consignados sus trabajos de identificación de texto, y también en la página del proyecto de comunicación colgamos información, videos y presentaciones en PowerPoint que lo que hacían era afianzar o reforzar la información que los niños necesitaban para ir alimentando los ejercicios de clase. Posteriormente, entonces, pasamos a la fase 2. Como les decía, nos concentramos en un solo tipo de texto, pero la fase 2, como es la fase de producción, estaba centrada inicialmente en el desarrollo o producción de la revista digital. Entonces, en esta fase lo que hice fue explicarles a los estudiantes cómo se hacía una revista electrónica utilizando como herramienta Word, cómo se hacía la portada y las páginas internas de la revista. Entonces los chicos escogían las fuentes, las imágenes, las secciones, los colores y demás elementos que iban a caracterizar su revista. Al principio fue complicado porque hay unas técnicas de diseño que se deben trabajar que los niños no tenían muy clara, pero en la medida que iban haciéndolo empezaron a producir unas portadas muy llamativas, muy bonitas. Fue muy chévere verlos trabajar y ser creativos. Desafortunadamente en esta etapa el tiempo fue un factor en contra, porque las fases estaban planificadas para determinados días y resulta que ese día había izada de bandera, o había reunión, o no había clase, en una hubo paro por el transporte acá en Ciudad Bolívar. Entonces se nos convirtió a veces en tareas para la casa, y cuando uno deja ejercicios para la casa, uno nunca tiene la claridad de si lo hizo el estudiante o lo hizo el profesor. Eh, Perdón, no lo hicieron los padres. Entonces digamos que el trabajo de casa no se podía monitorear de la manera más apropiada, y de alguna manera pues también hizo que a la larga los estudiantes terminaran más copiando artículos de internet que escribiéndolos ellos mismos, pero de todas maneras fue una fase muy interesante. Acá en esta imagen podemos ver algunas propuestas de los niños. En la primera podemos ver el mapa mental que hizo el grupo para poder establecer los subgrupos. En la imagen del medio hay una propuesta de una portada de una revista que me pareció muy bonita. Esa la hicieron dos niñas que están haciendo la revista en pareja. Y la última hace referencia a uno de los artículos que uno de los integrantes de un grupo estaba desarrollando. Para eso es importante que ellos tengan en cuenta no solamente la información, sino la imagen que va a acompañar esa información. También aquí podemos ver pues algunas de las portadas que los niños fueron desarrollando en Word, que fueron bastante creativas y bastante útiles. Después de esta parte, la siguiente actividad consistió
en ir realizando los artículos que hacen parte de las hojas internas de la revista. Estos artículos no los hicimos, pues inicialmente les permitía hacerlos en el computador, pero como les decía, y a raíz del tiempo, los chicos lo que empezaron a hacer fue copiar información y pegarla. Entonces se hizo necesario reestructurar el trabajo para poder evidenciar que realmente ellos estaban haciendo un proceso de producción de texto. Entonces, lo que hice fue desarrollar unas guías que daban cuenta de la estructura del texto expositivo, porque todos iban a trabajar texto expositivo, pero este trabajo no iba a ser simplemente escribir el texto y ya. Casani, retomando la propuesta de Hayes y Flower, propone un proceso mediante el cual se puede escribir. Y ese proceso contempla mínimo 3 etapas básicas. La primera etapa es la etapa de la planificación. En esa etapa el estudiante piensa, reflexiona, ¿qué es lo que voy a escribir? ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Qué tipo de texto voy a usar? ¿Qué palabras voy a utilizar? Entonces, esa parte de planificación era muy importante y era evidente que no la estaban haciendo. Entonces, ya con estas guías se empezó a trabajar utilizando la planificación como punto de partida para el escrito. En la guía había unas preguntas guiadoras que le permitían al estudiante ir reflexionando en torno a esas preguntas para ir haciendo su planificación. Después de la planificación venía la textualización o la escritura. En este paso o en esta fase del proceso, el estudiante escribía lo que había planificado. Entonces, para poder escribirlo, le facilité un modelo de estructura de un texto expositivo. Este modelo estaba dividido en título, en introducción, desarrollo y conclusión. Entonces lo que el estudiante debía hacer era ubicar la información que ya había planificado y organizarla apropiadamente en ese esquema. Y por último estaba la etapa de revisión. En esta etapa era muy importante el trabajo colaborativo porque la idea es que al terminar el artículo se leyera en grupo y los integrantes del grupo fueran determinando si el texto pues cumplía o no con las condiciones que se habían planteado inicialmente en la planeación. Eh, para eso también les diseñé una rúbrica de evaluación con la cual ellos debían ir mirando si el texto cumplía o no con las especificaciones dadas. Debo decirles que esta parte fue muy complicada. ¿Por qué? Porque los chicos no seguían el plan. Los chicos no están acostumbrados a planificar, textualizar y revisar. Ellos están acostumbrados a escribir y escribir. Entonces cuando escribían, no lo hacían con algo ya previamente establecido, sino que escribían lo que les iba saliendo. Entonces hicieron un borrador número 1, el cual debían revisar entre ellos, pero a raíz del tiempo pues yo me lo llevé y tuve que revisarlo. Entonces cuando les di la retroalimentación, entonces tocó hacer un borrador número 2. Ya en la retroalimentación ya les expliqué, es importante seguir el plan. Planificación, textualización, revisión. Y también es importante permitir a los compañeros que lean el trabajo para que nos den ideas y para que podamos ir como depurando el texto, el producto. Entonces, ¿qué tocó hacer para que lo entendiera mucho mejor? Tuve que hacer tutoría grupo por grupo. Entonces iba a cada grupo, leía los artículos y entre todos íbamos determinando con la rúbrica si el artículo correspondía o no a lo que se estaba pidiendo. Y así poco a poco se fueron dando cuenta de que primero la opinión del profe es importante, pero no tanto. Habían ideas y propuestas que tenían los mismos compañeros que resultaban interesantes y que enriquecían el texto. Entonces fue muy interesante ver cómo pasaron del caos de escribir de una vez a tener que organizar su mente para ir planificando, textualizando y revisando. Entonces en este momento deben ir como por el tercer borrador. La idea es que ya para la próxima semana tengan listo todo lo que necesitan para ahora sí pasar esos borradores que hemos escrito en papel, pasarlos al documento electrónico en Word y organizar la revista. Es lo que nos queda de esta fase de la fase tercera, que es la fase de publicación, consiste en
organizar toda la información que tenemos en cada una de las revistas y armar el documento correspondiente a la revista. Entonces, simplemente es que los chicos organicen su información. La mayoría tiene varios artículos de los cuales valerse para organizar su revista. Sin embargo, hay que darle pues un hilo conductor, hay que recordarles todas las secciones, hay que mirar que todo tenga, digamos que, unas características de diseño particulares. Entonces, son como detalles para pulir ya su producción y podamos colgarla en el blog del proyecto de comunicación del colegio, que es el que ven en este momento. Entonces, ¿qué he aprendido de toda esta experiencia? Primero, que los estudiantes los sorprenden a uno, que es importante permitirles a ellos explorar su creatividad, que es importante permitirles proponer, que es importante confiar en ellos. A veces uno como adulto quiere controlar cada uno de los pasos y detalles de las cosas que ellos hacen, pero no es necesario. Si queremos enseñar en autonomía, es importante que ellos sean responsables de sus decisiones y que no solamente sean responsables porque sí, sino darles herramientas para que cuando asuman esa responsabilidad sepan claramente que lo que hicieron fue por decisión de ellos y que no está necesariamente bien o no está necesariamente mal. Escribir para una revista es un ejercicio bastante difícil, eh, es entretenido sí, pero requiere mucho más tiempo del que de pronto le dedicamos a esta secuencia. Sería interesante poder tener un semestre completo para un trabajo de estos, porque los resultados se ven a largo plazo y los chicos poco a poco han ido internalizando como el procedimiento adecuado para escribir. Que hayan mejorado inmediatamente en la escritura, posiblemente no, pero sí ya saben que es un proceso que tiene unos pasos que se debe seguir y que ellos pueden controlar y que ellos pueden ir verificando que todo salga bien. Entonces, ha sido una experiencia bastante interesante. Hay estudiantes que normalmente en clase no hacían nada y sin embargo durante el proceso de la secuencia han ido proponiendo, han ido escribiendo, están emocionados, están entusiasmados y su entusiasmo hace que yo me entusiasme y que aprecie también el esfuerzo que están haciendo. Es muy importante si ustedes tienen en sus colegios las herramientas a la mano, por ejemplo los computadores y demás, que tengan un espacio ya dispuesto para eso. En el caso de nosotros, toca pedir los computadores para que los lleven al salón de clase y luego devolverlos. Entonces se pierde bastante tiempo mientras se organiza y se ajustan todos esos detalles para que empiecen a trabajar. Entonces sí sería muy bueno que tengan un aula especializada para eso o los computadores en un sitio en donde no tengan que desplazarlos o desplazarse los chicos. Pero la experiencia es muy buena. Los resultados de la intervención próximamente los vamos a ver y las publicaciones van a estar alojadas en la página que ustedes ven ahí en la pantalla, que es la página que corresponde al proyecto comunicativo Hablemos Claro. Desde ahora, si quieren, están invitados a ir viendo los avances que hemos tenido en la propuesta, en la intervención, y también los animamos a que nos den sus comentarios en las publicaciones de las revistas cuando los chicos les puedan alojar. Ha sido muy grato contarles un poco de mi experiencia en esta intervención y muchísimas gracias y los esperamos en nuestra página. Hasta luego.